Ronda el fantasma de racionamiento eléctrico en Colombia. 27 días de nacida fallece tras ser atropellada. Un delincuente atracó un bus. Le robaron el carro, le desocuparon las cuentas y lo golpearon. Reclutados por parte de combos delincuenciales. Inseguridad. Las FARC. Alzas en los precios de los alimentos. Ladrones en la madrugada. Está el campo minado y hay enfrentamientos entre los grupos armados. Los noticieros son esas franjas informativas que actualizan y contextualizan a toda una sociedad de acuerdo a toda una actualidad y su contexto. No hay persona, ciudadano o ser humano que no sea permeado por un noticiero o un medio informativo. Y si los hay, ya entraríamos a hablar de factores socioeconómicos, factores socioculturales o de ubicación territorial. Pero, bueno, ese no es el tema que el día de hoy nos permee. Aquí el cuento es que bueno, no sé ustedes, pero yo opino y siento que la mayoría de los medios informativos no ejercen de manera responsable semejante poder que nosotros, la sociedad, sus consumidores, les hemos otorgado. ¿Que por qué creo esto? Nada más hay que detenerse y observar detalladamente los titulares de los noticieros tradicionales en Colombia. Y es que es una avalancha de noticias catástrofe, noticias tragedia, noticias sangre, lo que normalmente el colombiano promedio recibe a diario en las emisiones de noticias. Por ejemplo, titulares y hechos como masacre deja enfrentamiento entre ejército y guerrilla en las selvas y en los pueblos de Colombia. Mujer de 28 años es atacada con ácido en el Atlántico. La inseguridad se toma las calles y los barrios de todas las ciudades. Más casos de muerte por enfermedad de chikungunya, enfermedad de dengue y el virus del Zika se presentan en los hospitales y en la salud de los colombianos. Y me puedo quedar toda la tarde dando ejemplos como estos. Aquí el caso es que todo colombiano, después de ver una emisión de noticias como estas, queda asustado, queda terrorificado y además con la noción de que Colombia es uno de los países más peligrosos, inseguros para vivir. Parece que en Colombia no existen las buenas noticias, o que las malas noticias son más importantes y más informativas que las noticias positivas. Debe haber un motivo, debe haber una razón, pero ¿cuál es? Eso es lo que precisamente el día de hoy voy a intentar averiguar. Nada está puesto al azar, todo tiene una causa y por ende, todo tiene un efecto. Digamos que en primera instancia el fenómeno de los medios de comunicación pues hay que entenderlos en el marco de una sociedad globalizada donde digamos estos como uno de los agentes más que encontramos en la sociedad por supuesto tienen un papel preponderante ¿sí? En la vida digamos cotidiana y en la vida social, política y económica de las sociedades y de las personas digamos que están allí en el marco de esa sociedad. Como hoy están orientados y manejados los medios de comunicación, su prioridad básica es generar rentabilidad, no es educar, no creo que sea informar, yo creo que maleducan, yo creo que desinforman y de esos tres principios tal vez el que sí cumplen con rigurosidad es el de entretener. Digamos a lo que podría Foucault estarse refiriendo justamente a una sociedad de control que de alguna manera aporta desde esas instancias de poder un significado ¿sí? A las cosas y que espera a través de una transmisión además bastante intrusiva, invasiva, que las personas terminen digamos asumiendo esa realidad que muchas veces es ficticia en el sentido de que
parte de una base real del riesgo, pero no necesariamente, o sea, la magnifican y la magnifican con un sentido de que el sujeto se vuelva vulnerable para poder ejercer un control. Desde la sociología se trabajan, digamos, algunos académicos, algunos expertos que han hecho estudios, digamos, en este ámbito concreto y plantean cómo los medios de comunicación, por ejemplo, pueden hacer uso de lo que se llamaría la crónica de sucesos, es decir, hacer uso de la violencia, el sexo, el drama, el crimen, ¿sí? Es decir, aquellas cosas que llaman la atención y que de alguna manera van a generar, digamos, un mayor impacto en la manera como las audiencias, digamos, perciben esos hechos noticiosos, ¿sí? Entonces, digamos, eso muchas veces prepondera sobre otro tipo de formatos que se supone deberían ser para educar al ciudadano, ¿sí? En sus derechos democráticos, en las realidades, digamos, que los permean. Eso es lo que a la gente le gusta ver. Eso es con lo que la gente se distrae. Finalmente eso es con lo que la gente o con lo que el noticiero vende y con lo que el noticiero gana dinero. ¿Sí? Esa es la forma de asegurarse que tienen un poco más de audiencia. Esa es la forma de asegurarse que tienen un poco más de tiempo de la gente esperando la noticia del muerto, de la gente esperando la noticia de un accidente. No hacen mucho más allá por hacerle aportes a una sociedad en términos de que pueda cambiar un patrón, una condición, un hábito con la información que ellos le suministran. Entonces la información o la realidad se le convierte o la convierten en espectáculo. Pues lo que yo digo es que esos son noticias, no nos las inventamos nosotros, no se las inventó el periodista que cubrió la noticia, no se las inventó la señora víctima del deslizamiento, no, son hechos que afectan comunidades, personas, seres humanos y que como tal pues merecen ser mencionadas. Ahí ya la discusión está en qué tanto destacadas, pero merecen ser mencionadas y ser parte de la agenda informativa, ¿no? Un titular que se acompañe, por ejemplo, con letras rojas, que acompañe con una imagen, digamos, dramática de alguien que fue, no sé, violentado, la sangre, o sea, eso emocionalmente liga a las audiencias para quedarse allí y tratar, digamos, de ahondar en ese hecho noticioso, digamos, en particular. No es que creen esa realidad, pero sí, la segmentan de tal manera que los públicos que no están ni entrenados ni educados para eso, pues terminan creyendo que esa que le muestran es la realidad y eso comienza a multiplicarse efectivamente. Sin lugar a dudas, además de informar, ahí hay un impacto a la comunidad. Y tal vez ese impacto pueda ser negativo, porque alguien me podría decir, no, pero es que informar no es negativo ni positivo. Es, sí, estamos de acuerdo, informar es, simplemente. Pero ¿en qué se vuelve negativo? Cuando, por ejemplo, la manera como se presenta la noticia pareciera como, qué sé yo, como ejemplificar o validar algo como modelo. Cuando le damos el gran despliegue a un robo de ciertas características casi mágicas que se hizo en tal o cual parte, pareciera que le estuviéramos haciendo una apología al delito. Y no se lo estamos haciendo, simplemente ya es la manera como se cuenta la historia. Definitivamente eso es lo que más llama la atención. Definitivamente cuando yo estoy viendo un noticiero, el televidente se queda pegado más ante este tipo de hechos. Por eso se hace usual que Noticias Caracol haya tomado la costumbre de pegarse a los videos de seguridad. Es una política de ellos, porque saben que esos videos son los que la gente quiere ver, porque definitivamente un noticiero lo hace la audiencia, a un noticiero lo hace el que te ve, no el que lo hace. Un noticiero europeo en un país nórdico no aborda más de 4 o 5 noticias, aquí tenemos 25 o 30, es decir, pues con esa muestra, con ese tamaño, pues la profundidad del periodismo es muy superficial, hay un mar de información y un centímetro de profundidad, de contexto, de un antes, un después, no hay nada. Se plantea, sobre todo desde la perspectiva funcionalista, cómo los medios de comunicación generan disfunciones en la sociedad y una de ellas es lo que uno llamaría el efecto narcotizante. ¿Sí? ¿Qué es ese efecto narcotizante? Básicamente es exponer a las audiencias a una cantidad masiva de cobertura periodista que éstas se anestesian y dejan de reaccionar a las cosas, digamos, que circundan en su alrededor, independientemente de lo llamativo o no que sea, digamos, ese tema. Eso es la que a la gente le gusta. Si a la gente no lo viera, si la gente en el momento lo cambia, no habrían ese tipo de noticias.
Entonces a veces uno dice, es que esos noticieros son muy amarillistas. No, es que el pueblo colombiano es amarillista. Por eso hay que brindarle esa información. Alcanzan a comprender una fragilidad en los sujetos, ¿sí? Eso es tanto, y te lo voy a poner en el extremo de por qué Disney o muchos hablan de los cuentos de hadas, es porque de alguna manera hay la idealización de un príncipe azul. Si no existiera, esos programas no funcionarían, ¿sí? Por tanto, no podemos caer en la idea de que los medios hacen a los sujetos, sino que pareciera que leen algo psicológico profundo del sujeto, y eso psicológico profundo puede ser usado, ¿sí? ¿Cuántos muertos aparecen todos los días sí, en los medios de comunicación, en sus distintos, digamos, formatos? Y sencillamente la gente o las personas pasamos esa información como una más, ¿sí? Y eso, digamos, es porque casi que nos acostumbramos ya, entre comillas, podríamos decirlo así, como a ese tipo de información y no tomamos postura, no reaccionamos. Distinto es, por ejemplo, hay sociedades donde un muerto en una sociedad implica que la gente se movilice, se consterne, ¿sí? Tome, digamos, posición. Nosotros no, porque, digamos, nos hemos narcotizado, digamos, de mucha información. Creo que es Bourdieu el que habla de la circulación circular de la información. Es decir, la información se rota de prensa a radio, a televisión, a internet, y todos terminan hablando de lo mismo. Es decir, el diálogo que deben proponer los medios de comunicación termina siendo el mismo. Es decir, los temas gruesos, los temas importantes, los temas trascendentales, la ecología, los derechos humanos, eso no se toca, esos temas no se tocan. Esa realidad se reserva para otros espacios y otros momentos. Esa realidad usualmente se va para notas un poco más frías, ¿no? Pero esa realidad, sí, está allí. Como impacta menos, seguramente no se gana usualmente ese derecho de abrir el noticiero, la emisión del noticiero. Y es la discusión de si las buenas noticias son o no noticias, para abrir un medio, para ponerlos en portada, en primera página. Pero a veces eso poco o nada importa, porque detrás de presentar hechos noticiosos que llamen, digamos, realmente la atención a partir de lo que se denominaría el principio, digamos, de selección, la circulación de la información, etcétera, esta es incrementar, digamos, el rating o, digamos, incrementar el número de telespectadores que ven un programa. Parece ser que todo incurre en la manera y en las estrategias que estos noticieros utilizan para armar la parrilla informativa de una emisión. Contenidos para la publicidad, de la propaganda, de traer. De decir qué va y qué no va en la nota. Los medios de comunicación se valen de hechos noticiosos, ¿sí?, que acontecen, digamos, en el diario vivir de las sociedades, y a partir de ello, digamos, nutren su parrilla informativa para, aparentemente, mantener informados, ¿sí?, a sus audiencias, a unos televidentes, precisamente de esos hechos. La cuestión que hay que revisar también frente a los contenidos de los medios de comunicación informativos es qué tanto le corresponde en esa responsabilidad al director del medio o al periodista, y qué tanto a la sociedad, que es la que consume esa información. Si cada vez hay más víctimas, más guerra, más sangre, más pornografía, más espectáculo circense, como lo llamas, frente a los medios de comunicación, ¿será porque eso es lo que los medios producen en términos de contenidos, o será también porque eso es lo que consume el gran público? Yo pienso que siempre hay un proceso lógico que se tiene que cumplir, que es pues la verificación de las fuentes, la información que se recoge en la fuente, la manera como se aborda la fuente y cómo se utiliza la fuente dentro del discurso audiovisual para proponer en la noticia, en este caso de televisión, pues lo que se quiere proponer. También tiene filtros y tiene sesgos, ¿no? Pasa por una jefatura de redacción, pasa por la misma edición del periodista, que es quien en últimas toma la decisión junto con el editor de decir qué va y qué no va en la nota. Seguramente tiene un lineamiento general de la dirección, pero quien realmente se enfrenta al producto final como tal es el reportero que hizo la nota. Allí, por ejemplo, él toma decisiones que en un momento dado
impactan a la comunidad. Rating hoy día es, digamos, un factor fundamental para la competencia entre los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, Bourdieu plantea que para uno saber qué va a decir, tiene que saber lo que otros han dicho, ¿sí? Y eso es parte, digamos, importante en lo que para ellos, digamos, implicaría ser el primero en dar la noticia, o sea, ser aparentemente el primero, eso les va a generar a ellos, por supuesto, la posibilidad de que la gente se pegue al televisor y vía ello tengan mayor rating. ¿Y eso qué implica? Cuotas de mercado. Las cuotas de mercado, por supuesto, para el medio son muy importantes porque es lo que en una sociedad, digamos, como la de hoy, ¿sí? Donde los medios están más en una perspectiva de ser medios privados al servicio, digamos, de unas clases económicas, de grupos empresariales que manejan los medios de comunicación, pues los medios perviven precisamente de la publicidad, de toda de la propaganda, digamos, política, ¿sí? Etcétera, etcétera. Uno no puede evadir la realidad y es que todo gira en torno al dinero, ¿cierto? Pero uno sí podría decir que los noticieros deberían educar un poco más, que los noticieros deberían de llevar más a fondo distintos temas, pero también es cierto que los noticieros son manejados por monopolios políticos y monopolios económicos que no pueden hacerlo en algunos momentos. En últimas es lo que se le ofrece y han sido educados así, es decir, las audiencias no han sido educadas para consumir otro tipo de contenidos y eso uno lo puede ver en televisión, sobre todo europea, donde la gente paga por ver y al tener que pagar por ver, pues consume televisión de diverso tipo, ¿no? Pues por eso los titulares, digamos, no son cualquier titulares, sino que tienen características, ¿sí? Para, digamos, vincular, atraer, ¿sí? A ese espectador que está allí, que no pase ni el canal, ni pase rápidamente, digamos, una página, digamos, de un periódico, sino que se quede allí, digamos, consumiendo, digamos, la noticia, pero es la noticia en una perspectiva, digamos, de la dramatización, de la exageración, ¿sí? De lo que impacta, digamos, a veces incluso emocionalmente, ¿sí? Pero lo que uno entraría a analizar también es cuál es la forma en que el colombiano se sienta a ver noticias, cuál es la forma en que el colombiano analiza las noticias y sabe que eso no está bien hecho, sabe que eso no está bien visto, pero igual lo seguimos viendo. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos más bien a ver otros noticieros que profundizan un poco más, que no tienen detrás un monopolio político, un monopolio económico y que de pronto la noticia es un poco distinta? Claro, yo como medio te ofrezco lo que la gente me pide y si la gente me pide eso y si la gente se queda en eso, yo estoy feliz y yo estoy ganando dinero. Claro, los directores o los periodistas deciden qué vemos, o por lo menos qué contenidos tienen, pero insisto, también el televidente puede. Es decir, cuando no solamente tú estás sometido a lo que te diga RCN o Caracol, hay otras formas de informarse también, de generar contenidos a partir de lo que uno vea. Si no es la televisión, búsquelos en otro lado. La televisión los tiene, lo que pasa es que yo creo que se generaliza demasiado. Por eso cuando hablamos de medios de comunicación no nos estamos refiriendo solamente a los noticieros de televisión. Lo que pasa es que ellos son los que más rating tienen, pero hay programas de debate, de documental, de periodismo, que dan cuenta y con diversos enfoques. No sé, una cosa es en Colombia lo que hace Más Noticias, Cable Noticias, Señal Colombia, Canal Institucional, pero todo el mundo se queda básicamente con la idea que le ofrece RCN y Caracol. El noticiero que yo presento, que es 90 minutos, hace un esfuerzo grande, porque no siempre las noticias de abrir sean las noticias malas, dolorosas, tristes, pero es muy difícil abstraerse a eso, porque eso es la dinámica informativa. Sobre todo porque yo tengo una teoría que es muy personal, pero que también la manejo como profesor de comunicación, y es que nada es más importante que la vida humana. Toda aquella noticia que compromete la vida humana tiene que estar adelante. Quien no sepa leer eso de esa manera, seguramente dirá que es amarillismo, que es sensacionalismo, pero no es eso. Sí, definitivamente el noticiero hoy en día se queda más por la espectacularidad y por la inmediatez de la noticia, que a veces se queda muy banal, que a veces se queda muy sencillo y muy parco a la hora de explicarle al colombiano realmente qué es lo que está sucediendo. Todo el público tiene en la mano el control para tomar la decisión. Es decir, no ve esa televisión, tiene la posibilidad de ver otra televisión.
En conclusión, es usted, señor televidente, usted, señor consumidor, quien toma el control, enciende el televisor y elige qué cadena sintonizar para ver un noticiero e informarse. Así que por favor, piense bien antes de consumir información. Quiéralo o no, estos medios de comunicación educan, construyen y o deforman sociedad y cultura. Sepa bien qué meterse en la cabeza, compadre. En vivo, 3, 2, 1. Groucho Marx, un comediante de los Estados Unidos, decía que le encantaba la televisión, porque cada que la prendía, volvía y la apagaba y se iba a leer un libro. Esa puede ser una buena opción.